Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, un pasaje muy conocido, hermano, en todos los diversos medios que existen, todos los aspectos seculares, religiosos. Lo podemos ver en diferentes partes, hermano, en pósters, en textos. Pero vamos a analizar este pasaje de la Escritura. Jeremías capítulo 18, los versículos 1 al 6. Cuando usted lo tenga, puede indicar con un amén, hermano. Si hay alguien que nos visita, pues Dios le bendiga, sea bienvenido a la casa de nuestro Dios. Yo no predico muy largo, ¿verdad? Así que sí hace un poquito de calorcito, pero vamos a estar contentos. Gracias a Dios por los testimonios, hermosos testimonios del poder de Dios, de lo que Dios sigue haciendo. Dios se sigue moviendo en nuestros días, hermano. Dios sigue transformando. Amén. Jeremías 18, 1 al 6, lo leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Barro en manos del alfarero. 4 escritores de la Biblia nos hablan, hermano, acerca del barro, acerca del alfarero, hermano, o del barro. Isaías, a quien se le había dado la visión de la santidad de Dios, él nos habla acerca de este tema. Jeremías, como lo podemos ver, nos habla también acerca del barro en las manos del alfarero. Zacarías también describió, hermano, acerca de este tema. Y Pablo en el Nuevo Testamento, hablando a los Efesios y hablando a Timoteo, también habla sobre este tema. Hermano, aquí en el capítulo 18 encontramos cómo a Jeremías Dios le habla, y Dios le habla y le dice: levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. A Jeremías le dijo: levántate y vete a la casa del alfarero. Hermano, yo no sé cuántos de aquí han tenido la bendición, yo no, de estar frente a algún alfarero trabajando, hermano, pero me imagino que es un trabajo muy bonito, muy hermoso. Lo hemos visto en películas o lo hemos visto en videos, cómo se hace el trabajo, hermano. Actualmente, pues ya con la tecnología, la electricidad y todo eso, es más fácil. Pero en aquel entonces, hermano, ¿usted se imagina cómo estaba este alfarero? ¿Cómo era el lugar donde Jeremías entró? Yo creo que para empezar había vasijas de todos tamaños. Amén. Había de todos colores, tal vez unas terminadas, tal vez otras rústicas. Había barro o arcilla por un lugar, por otro, hermano. Y estaba aquel alfarero trabajando con sus manos y con sus pies, porque la rueda la tenían que mover con sus pies. Y con sus manos estaba dándole forma. Hermano, yo creo que aquel alfarero se le veía su cara tal vez de satisfacción, pero luego de repente así como que pensativo, ¿verdad? Esto no me gusta. Así como los hermanos que trabajan con sus manos cuando hacen alguna estructura o cuando hacen alguna casa o cuando hacen algún enjarre, que de repente no, pues no, esto no me gusta así, y lo quitan y lo vuelven a pulir, ¿verdad? Y le quitan todas las pancitas ahí pues a toda la pared, etcétera, ¿verdad? Van dándole forma y se quedan pensando si sí o si no. Hermano, pero lo que quieren hacer con esta figura, o lo que el alfarero quiere hacer con este barro, solamente el alfarero lo sabe, solamente lo tiene en su mente. Amén. Quien llega y visita al alfarero, pues tal vez es una bola de lodo, otros dirán es una bola de barro, pues quién sabe qué estará haciendo. Nadie sabemos, pero el alfarero sí tiene bien definido lo que él quiere hacer. Si es un jarrón, si es un jarro, si es un vaso, si es un platón o un plato, una cazuela, él sabe lo que quiere hacer, amén. Y sabe para qué lo va a utilizar.
Hermano, hablando en esta escritura, el pueblo de Israel era ese barro y Jehová era el alfarero. Pero hablando de nosotros, hermano, nosotros, el pueblo de Dios, somos ese barro en manos del alfarero. Usted y yo, hermano, estamos en los propósitos y en la mente de Dios. Él nos ha puesto en la rueda y Él nos tiene que ir moldeando. Pero algunas veces, hermano, no le va a gustar algo que tenemos y nos va a rebanar. Algo otro nos va a quitar. Algo otro de plano va a quitar todo el lodo, lo va a desbaratar y lo va a volver a hacer. Pero nunca lo va a tirar. Siempre va a estar tratando de hacerlo hasta que logre hacer de nosotros ese vaso que Él quiere, ese vaso de honra, hermano, para su honra y su gloria, para su servicio. Hermano, el alfarero es Dios mismo. En el capítulo 18 y el capítulo 19, Dios le hablaba a la nación, hermano, porque la nación se había pervertido, se había alejado de Él. Y Dios quería ser, hermano, como este alfarero que quería moldear a Israel, pero Israel no quiso. Israel no quiso estar en la rueda, hermano. No quiso ser moldeado por Dios. Y por lo tanto, hermano, nos habla cómo Dios iba a castigar a esta nación, hermano. Los iba a quebrantar. En el versículo 11 del capítulo 19 dice: y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se entregará, porque no habrá otro lugar para entregarla. Hermano, la nación no quiso. Y por lo tanto iba a ser desechada. Pero un día usted y yo vinimos a los pies de Jesucristo y aceptamos, hermano, subirnos a la rueda. Aceptamos ser ese barro que nuestro Dios fuera moldeando, que nuestro Dios fuera transformando. A Jeremías se le dijo: levántate y ve a la casa del alfarero y ahí haré que oigas mis palabras, ahí oirás mis palabras. Hermano, en esta tarde usted y yo hemos venido a la casa del alfarero y hemos venido para escuchar la palabra de Dios. Hermano, yo creo que desde la dirección el alfarero empieza a hablarnos y empieza a moldearnos, y los testimonios, hermano, van tratando con nuestras vidas. El testimonio de Joana, yo creo que en alguna persona o dos hizo eco. El testimonio de nuestros hermanos que estuvieron testificando están haciendo eco, se van aumentando nuestra fe. Hermano, hoy estamos aquí, así como el alfarero, como el barro en las manos del alfarero. Y dice el versículo que sigue: y descendía a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y luego sigue diciendo: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, y según le pareció mejor hacerla. Hermano, el alfarero estaba girando aquella rueda y estaba haciendo aquel vaso, aquella vasija. Hermano, ese barro, como te dije desde un principio, somos nosotros. Nosotros somos esas vasijas que el Señor quiere hacer. Y Él tiene propósitos bien definidos para tu vida y para mi vida. Amén. Él tiene propósitos bien definidos. Y algunas veces nos preguntamos: ¿por qué tengo que pasar por esta situación, por esta enfermedad, o por este problema? ¿O por qué tuve que pasar en mi matrimonio por esta circunstancia? Lo que hoy no entendemos, hermano, lo vamos a entender después. Lo que sí es cierto es que esa vasija va a ser usada por el alfarero. Esa vasija tiene un propósito definido por Dios, hermano, y Dios es quien la va a usar, hermano. Todos los vasos son de diferentes formas, son de diferentes materiales, o de diferentes tamaños, o de diferentes pinturas, hermano, pero todos en el propósito del alfarero. Usted y yo, hermano, somos de diferentes caracteres, somos de diferentes formas de pensar, hermano, pero todos somos indispensables para la obra de Dios. Todos somos vasijas que podemos ser utilizadas por Dios.
pero es necesario permanecer en la rueda. Es necesario no bajarnos de ahí, hermano, y dejar que nuestro Dios nos moldee. Muchos se han bajado antes de tiempo. Otros ni siquiera han permitido entrar al horno. No le han permitido a Dios que los meta al horno de fuego. Hermano, y se han quebrado, se han estillado, están tirados, hermano, así como el pueblo iba a ser destruido y decía Dios, y en Tofet te entregaré, porque no hay otro lugar para entregarte. Hermano, pero ahorita usted y yo, hermano, todavía estamos viviendo el tiempo de la gracia. Y si le fallamos a Dios, podemos ir y pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, aquí estoy en la rueda. Quita de mi vida lo que te estorbe, quita de mi vida lo que no te parezca, Señor, lo que te esté estorbando para que yo sea ese vaso de honra. Quítalo de mi vida, hermano. Todos un día vamos a dar cuentas a nuestro Dios, dice Romanos 14, versículo 12, hermano. Y si nos bajamos de la rueda, vamos a darle cuentas a Dios. Si no dejamos que el alfarero nos moldee, vamos a darle cuentas a Dios. Amén. Dios quiere moldear nuestras vidas, hermano. Todos podemos ser tentados a pecar o a cometer errores. La carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 13, hermano. Hablando de los problemas o de las situaciones que podemos enfrentar, el apóstol Pablo al capítulo 10, versículo 13, le dice a los corintios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os nos dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ninguna situación ha venido que no podamos soportarla, hermano. Y Dios nos va a dar la salida juntamente con la tentación, juntamente con la situación, juntamente con el problema. Dios tiene todo en control. Pero cuando nos da la salida, vamos a ver, hermano, y a conocer sus propósitos para nuestras vidas. Vamos a conocer, hermano, para qué fuimos predestinados. Allá en la carta a los Hebreos, capítulo 9. Versículo 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hermano, está establecido que una vez se ha quebrado el barro, pero ese barro, hermano, ¿qué nos sirve? El barro de nosotros es un barro especial que Dios está formando, hermano, y que decía el salmista, no quedaré satisfecho hasta ser transformado. Amén. Hermano, nosotros somos un barro en transformación. La gracia de nuestro Dios nos ha perdonado, nos ha transformado, y allá en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será que instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, si usted o yo le fallamos a Dios, nos debemos de humillar ante Dios. Debemos de pedirle perdón a Dios y seremos instrumentos útiles para su honra y su gloria. Hermano, nosotros decidimos qué queremos ser, si instrumentos de honra o instrumentos de deshonra, si vasos de honra o vasos de deshonra. Hermano, el alfarero es Dios, y con su sangre el Señor Jesucristo nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha purificado, hermano. Y ese vaso que estaba sucio, ese vaso que practicaba la inmundicia y el pecado, ha sido lavado y ha sido limpio, hermano, para honra y gloria de Dios. Ha sido limpio para ofrecer sacrificio vivo para nuestro Dios. Pero tú y yo decidimos si volvemos a ensuciar el vaso o lo seguimos dejando limpio. Decidimos, hermanos, si practicamos el pecado o nos apartamos de él. Si nosotros decidimos, hermanos, si queremos que Dios nos moldee y si hay algo que le está estorbando, él lo quite, o nos bajamos de la rueda.
Amén. Nosotros decidimos. El Señor tiene potestad, según Romanos capítulo 8. El versículo 21, hermano, nos dice, porque también la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El Señor tiene potestad para librarnos. Pero nosotros, hermano, muchas veces no queremos ser librados de todo esto. No queremos dejarle a nuestro Dios que Él nos limpie de todo pecado. No queremos dejar a nuestro Dios en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eras tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tienes potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Hermano, este es el problema que muchas veces nosotros, hermanos, reprochamos a Dios. Cuando Dios trata de moldearnos, nos quejamos. Cuando Dios trata, hermano, de trabajar con nosotros, empezamos a altercar con nuestro Dios. Y no queremos dejar que Dios nos moldee, hermano. Pero Él tiene potestad para quitar todo lo que estorbe de nuestras vidas. Pero nosotros, hermano, Dios nos ha dado libre decisión. ¿Queremos que Dios nos moldee? ¿Permaneceremos en la rueda hasta ser transformados o nos bajamos? Este vaso tiene pies y tiene decisión. El alfarero tiene una visión para nuestras vidas. El alfarero tiene propósitos definidos para tu vida. Tiene propósitos definidos para mi vida. Pero yo decido si quiero que me moldee o no quiero que me moldee. Si acepto que me transforme, hermano, o no acepto que Él me transforme. Hermano, el alfarero tiene poder absoluto sobre el barro. Volvemos a nuestra escritura, Jeremías capítulo 18. Y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermano, el alfarero tiene poder para desbaratar y volver a construir. El alfarero no te va a tirar, el alfarero te va a transformar. Amén. Y cantamos ese hermoso canto, ese coro que dice, y como el barro moldéame, hazme a tu imagen. Y lo cantamos, hermano, pero realmente le estamos diciendo a Dios esto. O cuando viene la situación, cuando viene el problema, cuando sentimos que Dios nos empieza a raspar, nos enojamos y empezamos a renegar. Y empezamos a decir, ¿por qué a mí? Y hasta ya ni queremos seguir sirviendo a Dios. Queremos bajarnos de la rueda. El alfarero, hermano, tiene propósitos. Dios quiere plantarnos, Dios quiere edificarnos. Así le decía Dios a la casa de Israel en el capítulo 18 y capítulo 19. Pero no quiso la casa de Israel, no aceptó ser plantada, no aceptó ser edificada, no aceptó ser moldeada, hermano. Y por eso, por la gracia, nosotros hemos venido a ser el pueblo escogido por Dios. Y nosotros, hermano, debemos de estar dispuestos a ser moldeados, a ser plantados, a ser edificados, a ser construidos, hermano, y a ser usados por nuestro Dios. En los planes de Dios primero estaba salvarnos.
Después estaba irnos transformando, irnos moldeando, hasta hacernos a su imagen, hermano, hasta llegar a la perfección y hasta llegar un día a estar en su presencia, perfectos y santos, hermano, completamente limpios y sin mancha y ni arruga. Nosotros somos esa obra en manos del alfarero. El apóstol Pablo le hablaba a los efesios en el capítulo 2, versículos 8 al 10. Y decía, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, porque somos hechura suya, somos creados, y esta obra Dios la preparó de antemano. Hermano, tú y yo no sabemos los propósitos de Dios, pero de antemano ya estabas en los planes de Él. Desde mucho tiempo antes ya estabas en las manos del alfarero. Y Dios ya sabía para qué ibas a ser usado. Algunas veces, hermano, este vaso, aun cuando ya esté listo, puede ser que se agriete. El alfarero nos va a volver a parchar y nos va a volver a preparar. No importa cuántas veces se agriete, lo importante es no salirnos de la mano del alfarero. Lo importante es permanecer ahí, hermano, y dejar que nos siga arreglando. Y si nos agrietamos, hermano, que nos venga y nos vuelva a pulir y nos vuelva a parchar, hermano, y dejar que nos siga utilizando, porque somos hechuras suyas, preparados de antemano para que anduviésemos en sus buenas obras. Tú fuiste predestinado por Dios, tú fuiste preparado por Dios para buenas obras, para alumbrar, hermano, para predicar el evangelio, para amar y mostrar el amor de Dios a otros. Tú fuiste preparado, hermano, para eso. El Señor te escogió para eso. Somos hechura suya. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres linaje escogido, hermano, tú eres un real sacerdocio, y Dios te ha preparado, Dios te ha adquirido para que anuncies las virtudes, para que anuncies las cosas que Dios ha hecho, para que anuncies que Dios sigue salvando, que Dios sigue transformando, que Dios sigue cambiando. Para esto el Señor, hermano, nos ha adquirido, nos ha separado. Nosotros, hermano, en otro tiempo, seguía diciendo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hoy seguimos viviendo y moviéndonos bajo esa misericordia de Dios, bajo esa gracia de nuestro Dios, hermano. La rueda son las circunstancias en las cuales muchas veces tenemos que pasar. ¿Nos bajamos de la rueda o seguimos permaneciendo ahí? Pueden venir cosas difíciles, pero el alfarero nos va a ir moldeando. Va a ir quitando lo que nos estorbe, hermano, y va a ir dándonos forma. Y la da con esas manos llenas de amor. Quienes se bajan, hermano, de la rueda, es porque no han visto las manos del alfarero. Las manos del alfarero están horadadas. Las manos del alfarero, hermano, fueron traspasadas por clavos. Sufrieron por amor a ti y por amor a mí. Esas manos que sufrieron, ¿querrán que nosotros suframos? No, quieren perfeccionarnos, quieren pulirnos
antes, hermano, de que te bajes de la rueda, cuando venga algo difícil a tu vida, ve las manos del alfarero. Dile: Señor, quita lo que te estorbe. Señor, moldéame. Señor, límpiame. Y si le hemos fallado, volvamos a ver esas manos. Volvamos a ver las manos del alfarero que están horadadas y que nos dicen: con amor eterno yo te he amado y te prolongo mi misericordia. No te salgas de la rueda, no te bajes. No te salgas de la casa del alfarero, permanece ahí, porque ahí hay vasos de honra, ahí hay vasos que Dios ha purificado, que Dios ha limpiado con propósitos, hermano. Él quiere y puede hacer todo de nuevo. Si le hemos fallado, abogado tenemos en Jesucristo, hermano. Si le hemos ofendido, Él nos puede volver a hacer. Si tenemos picos, Él los quiere quitar. Él quiere limpiarnos y purificarnos hasta hacernos perfectos. Él quiere transformarnos, pero nosotros ¿queremos ser transformados? Ahí está el problema muchas veces. Somos nosotros quienes no decidimos ser transformados. El alfarero quiere transformarnos. El salmista en el Salmo 17, verso 15 decía: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Y la última parte del verso 15 del Salmo 17 nos dice: estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En esta tarde, hermano, ¿cuántos podemos vernos en la rueda del alfarero? ¿Y cuántos le diremos a Dios: Señor, estaré satisfecho hasta que sea hecho a tu imagen, hasta que sea hecho a tu semejanza? Y alfarero divino, si has de quitar lo que te estorbe, quítalo. Si en mi vida hay algo que te estorba, quítalo. Y si me va a doler, ayúdame a soportar el dolor. Pero quiero ser transformado, quiero ser moldeado a tu imagen, hermano. Allá en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todavía no se ha manifestado exactamente cómo quedará ese vaso. Pero un día lo veremos brillante. Un día lo veremos resplandeciente. Un día llegaremos a la perfección completa cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, hermano, éramos eso. Pero el verso 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el verso que sigue nos dice: porque por gracia sois salvos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es la que nos ha salvado. Es la que nos ha transformado y nos sigue transformando. Perfectos no somos. Un día llegaremos a la perfección. Pero decidimos nosotros si queremos permanecer en esas manos bondadosas del alfarero o no. El apóstol Pedro, hermano, fue transformado. Ese hombre que antes, hermano, era un pescador, una persona impulsiva por naturaleza, nos dice la Escritura, hermano, llegó a ser compasivo y afectuoso.
pero luego brincó a ser presuntuoso, hermano, y rebelde, y le cortó la oreja a Malco. Después de esto, hermano, se portó tímido y cobarde cuando negó a Jesucristo. Pero luego, hermano, de hacer todo esto, de portarse altanero y algunas veces egoísta, y otras veces mentiroso, al negar al Señor Jesucristo, se humilló ante Él, le pidió perdón y fue transformado. Y se convirtió en ese predicador poderoso, hermano, en ese hombre valeroso e inconmovible, que nada lo movió de su fe, que llegó a predicar y hasta morir por Jesucristo. Pedro le permitió al alfarero ser transformado. Le permitiremos nosotros a Dios que nos transforme. Le diremos: Señor, aquí estoy y quiero ser transformado día tras día. Quita lo que te estorbe de mi vida. Todos tenemos algo que estorba para que la gloria de Dios sea manifestada en nuestras vidas. Hermano, pero decidimos si queremos que el Señor nos moldee. Ahí en el libro de Jeremías, hermano, donde estábamos leyendo, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: ve a la casa del alfarero. En Isaías capítulo 45, versículo 9. Isaías 45, 9 nos dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Ay del que pleitea con su hacedor. ¿Qué es lo que queremos? ¿Pelear con el hacedor? O decir como el salmista: transfórmame cada día, Señor. Cámbiame cada día. Quita todo lo que te estorbe de mi vida. ¿Cuántos estamos aquí? No sé, a lo mejor somos 80 o 90, pero somos 90 vasos que el Señor quiere estar transformando, que el Señor quiere cambiarnos cada día y utilizarnos para su honra y su gloria. ¿Qué diremos, hermano? Le diremos a aquel que nos está formando, hermano, le diremos al alfarero: ¿qué haces? Quita tus manos de mí, ya no quiero que me transformes. O permaneceré en la rueda y le diré: Señor, sigue moldeando mi vida, sigue transformándome hasta que llegue el día en el cual pueda ver tu gloria, hasta que el día en el cual sea transformado por completo y pueda estar cara a cara contigo, con mis vestiduras blancas, pueda presentarme ante ti como un utensilio de honra, como un vaso de honra. Quita lo que te estorbe de mi vida. Inclina tu rostro. Eres la arcilla, eres el barro, soy el barro en manos del alfarero. Tal vez en estos últimos tiempos ha venido situaciones difíciles y dices: ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Seguirás preguntando por qué? ¿O le dirás: Señor, aquí estoy, sigue moldeando mi vida? Yo no sé tus propósitos porque nada más tú lo sabes. Yo no puedo entrar hasta tu mente, divino alfarero, y saber cómo tú me quieres. Pero lo que sí sé es que si permanezco en tus manos, estoy seguro que si permanezco en tus manos no seré destruido, que si permanezco en tus manos no seré tirado y lanzado al horno de fuego, no seré tirado como el pueblo de Israel fue desechado muchas veces. Ayúdame a permanecer en la rueda, Señor. Sigue transformando.
¿Cuántos estaremos dispuestos en esta tarde a entrar una vez más a la casa del alfarero? Permitir que nos suba en la rueda y le diremos: Señor, sigue transformando mi vida. Señor, sigue quitando lo que te estorbe de mi vida. Quiero que me uses para tu honra y tu gloria. Dios nos dio libre decisión, libre albedrío. Nos pararemos y le diremos al alfarero: súbeme a la rueda, quiero ser transformado cada día. Hazme a tu imagen, Salvador divino.